Nada le gustaría más a los colombianos que vivir en paz y en libertad. Pero, desgraciadamente, por diversas razones, todavía continúa una guerra terrible interna y, además, los pasos que se dan a nadie aseguran que el proceso para alcanzar la paz será corto. Pero, además, hay muchas personas que están amenazadas de muerte. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Esta es una producción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo Omaira Morales del canal Capital. Gonzalo, bienvenido como siempre y pasamos inmediatamente a presentar a nuestros invitados de hoy. Saludamos inicialmente a la señora Carmen Palencia, líder de la lucha por restitución de tierras usurpadas, víctima infortunadamente de un sinnúmero de amenazas y atentados, pero también ha recibido reconocimientos importantes como Premio Nacional de Paz y fue elegida como una de las 10 mujeres líderes del territorio colombiano. También saludamos a Iván Cepeda, defensor de derechos humanos, hoy senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, fundador del movimiento de víctimas de crímenes de Estado Móvice, que agrupa a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y a la organización que trabajan por los derechos humanos en Colombia. Bienvenido también. Saludamos a Miguel Fierro, lideró las movilizaciones contra las FARC y el secuestro en el 2008, director de la ONG Un Millón de Voces contra las FARC, abogado, defensor de las víctimas de las FARC y de las bandas criminales. Y finalmente está con nosotros Frédéric Massé, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Externado de Colombia, director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales del mismo centro universitario, experto y reconocido analista en el tema de negociaciones de paz y actividades de grupos armados. A todos bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos también de mi parte. 3 de nuestros 4 invitados son personas que están amenazadas de muerte desde hace mucho tiempo y que han sufrido atentados, en el caso concretamente de ustedes dos. ¿Cómo se vive con esta realidad? Una mujer como usted que por su trabajo a favor de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia, no solo está amenazada, sino que ya han hecho varios atentados en contra de su persona. Con mucho temor y con muchas limitaciones, pero es absolutamente necesario en los países en donde se están dando procesos tan fuertes como el nuestro, procesos de tratar de restablecer los derechos de las víctimas del conflicto que nos atropella hace 50 años, tratar de restablecer los derechos humanos, tratar de lograr un proceso de paz con los miembros del conflicto. Toca hacer el sacrificio y lo estamos haciendo y consideramos que más que un sacrificio es un aporte para que Colombia logre ese restablecimiento de derechos que nos hace tanta falta. Precisamente, Frédéric, ¿cuál es la responsabilidad directa, abierta, que debe tener el Estado para proteger y reivindicar, restituir los derechos de los amenazados, pero también de la sociedad civil en este proceso de acompañamiento? Yo creo que la primera responsabilidad es reconocer obviamente el problema y reconocer la heterogeneidad de las amenazas y de los amenazados. Y obviamente eso dificulta un poquito las políticas de protección que se pueden hacer a favor de las personas amenazadas, porque hay un abanico bastante amplio de amenazas de las personas o de los actores que amenazan y de las personas amenazadas. Entonces yo creo que ahí es primero un diagnóstico, o primero un reconocimiento del problema, segundo un diagnóstico, y tercero, obviamente, unas políticas públicas que tengan como propósito, primero, proteger a las personas amenazadas y, obviamente, ahí entran otras consideraciones que dificultan bastante todo este proceso, consideraciones financieras, consideraciones de otro índole. Don Iván, ¿hay amenazadas personas que son representantes del gobierno en Colombia? ¿Hay amenazadas personas que son parlamentarios como usted y que ahora senador? Hay amenazados dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, y esto confirma lo que nos decía recién Frédéric, en el sentido de que hay un abanico muy amplio. En el caso mío particular, soy una persona que es hijo de un senador asesinado, una familia que ha sido perseguida desde que tengo memoria. Yo no tengo un momento en mi vida en el cual haya estado en una situación de relativa calma. Y desde que soy congresista recibo amenazas
con frecuencia digamos, semanal o quincenalmente. ¿Cómo son esas amenazas, senador? Vienen de todas las formas, vía correo electrónico, llamadas, advertencias, a través de textos físicos, y además se inscriben en un contexto más amplio de hechos, es decir, hay campañas de desprestigio, hay señalamientos, hay autoridades del gobierno que hacen señalamientos irresponsables, y hay también circunstancias particulares, por ejemplo, las campañas electorales, cuando hago debates de control político sobre temas álgidos, en fin. Ahora, por supuesto, digamos, podríamos decir todos estamos de cierta forma amenazados, pero en el caso de la oposición política, yo creo que ha habido una acción sistemática, no solamente de amenaza, sino también de exterminio. Mi padre perteneció a un partido político que fue borrado de la faz política de Colombia y que está ahora volviendo a tener una figuración pública, la Unión Patriótica, y también hay muchas organizaciones sindicales, organizaciones campesinas, indígenas, que han sido sometidas al mismo procedimiento. Yo diría, con relación a la responsabilidad del Estado, que la primera responsabilidad que tiene el Estado es no amenazar. Y yo creo que hay sectores del Estado que están comprometidos con ese tipo de campañas. El ser líder de la oposición o ser un líder, un defensor de derechos humanos, pareciera que en nuestro país y en América Latina se ha convertido como en una camisa de fuerza, en un ejercicio para llamar a las amenazas, a los atentados. Infortunadamente, y en Colombia sí se ha reportado en los últimos años frente a las amenazas y a las persecuciones a los defensores de derechos humanos. Sí, tristemente, el ser defensor de derechos humanos, el enfrentarse a un grupo armado en particular o a unos grupos armados que llevan delinquiendo en el escenario del conflicto por más de medio siglo, genera bastantes preocupaciones. Realmente, como lo expresa Carmen Palencia y el senador Cepeda, ponerse la camiseta de los derechos humanos y hacer el resarcimiento de derechos de las víctimas, eso es como cargar un Cristo, es cargar realmente una cruz bastante grande, ¿no? Porque pues primero hay que tener en cuenta que quienes nos hemos puesto la camiseta de defensores de derechos humanos lo hacemos por un impulso ético. Sí, es prácticamente una labor de puro y físico voluntariado. Y esto pues realmente, en vez de traer un beneficio para la sociedad, que es un trabajo que hay que hacerlo, ¿sí? Algunos defienden víctimas de grupos de autodefensa, otros de crímenes de agentes de Estado, otros de las guerrillas comunistas en Colombia, pero pues igual se está defendiendo la vida, sin importar cuál haya sido el victimario, y la agresión de los grupos armados pues no se deja esperar. En lo particular yo tengo no solamente amenazas, sino atentados y personas que han muerto dentro de una lista de juristas que las FARC declararon objetivos militares junto con un fiscal antiterrorismo, y realmente no es un escenario nada fácil, porque pues el Estado puede brindar protección, ¿sí? La ofrece, pero muchas veces es bastante frágil, ¿no? Por ejemplo, el senador Cepeda, a través de su organización, y la doctora Carmen, pues han dirigido su acción de defensa de los derechos humanos contra victimarios que son grupos terroristas declarados por la Unión Europea, por los Estados Unidos, en mi caso pues de FARC y algo de BACRIM, que pues me han amenazado. Entonces realmente un esquema de seguridad sí como que llama la atención a hacer revisión a la implementación de políticas públicas en defensa de las personas amenazadas y quienes hacemos patria a través de impulsos éticos en la defensa de los derechos humanos. Es interesante o importante señalar, mejor dicho, que en esta mesa tenemos personas que están amenazadas por grupos de derecha o bandas criminales de derecha, y también usted, que está amenazado por las FARC y bandas criminales de otro tipo. ¿Qué hay en común en esta realidad? ¿Son todas las amenazas similares, los peligros similares, o hay diferencias entre lo que ocurre con un sector o el otro? ¿Y por qué la amenaza se ha convertido en un instrumento tan importante para sectores tan distintos políticamente? Primero porque en medio del conflicto, durante 50 años, a los colombianos nos han impuesto la ley del terror. Cuando a un colombiano lo amenazan, inmediatamente se aterroriza.
Y muchos, la mayoría, desisten de cualquier empeño, y más si ese empeño es el que le causa una amenaza. Somos pocos los que decidimos avanzar, los que decidimos sostener la batalla, los que decidimos seguir con la camiseta puesta. Pero además de eso, en el fondo de todo esto lo que hay es una polarización muy radical en la que nuestro país se está debatiendo en este momento. Polarizan la extrema derecha, polarizan la extrema izquierda, polariza la gente de centro, por decirlo de alguna manera, polarizan las ONGs, polarizan el Estado como tal, polarizan las instituciones del Estado. Y por ejemplo, lo que decía aquí el abogado es muy cierto. Por ejemplo, llegan a minucias, a cosas tan elementales que vulneran nuestra seguridad. Hay una cosa que se creó a través de la ley de víctimas que se llama Comité de Garantías de Seguridad, no sé qué es CERREN. Ese CERREN, que no sabemos quién lo conforma ni quién lo elige, es el que decide quién te protege o quién no te protege aquí en Colombia. Y yo, por ejemplo, tengo un esquema de protección duro, como dicen ellos, con 4 escoltas, que por sí me cuesta mucho trabajo vivir con 4 personas que no conozco. Sí. Y cuando logro ahora establecer un nivel de confianza con ellos, me los mueven. Y me los mueven por capricho del CERREN, no porque yo lo pida. Y en cambio, cuando hay algunas molestias por parte del protegido y dice, mire, ya no quiero más a estas personas, ¿qué lidia da para que las cambie? Entonces es una cosa de minucias que afectan al final la vida de la persona. Y que todo esto, sumado a que si no te pueden matar físicamente los criminales que te están persiguiendo, entonces tratan de matarte socialmente, políticamente, jurídicamente. Entonces vienen todas las demandas. Tengo muchísimas demandas, muchos requerimientos en la Fiscalía para ir a declarar y a decir, mire, esto es lo que me pasó, que me acusan de falsas amenazas, me acusan de injuria, me acusan de muchas cosas, me han incluso levantado juicios en la misma Procuraduría, investigaciones en la Contraloría. O sea, es todo tipo de ataques para tratar de acabar con esa persona, pero no es con la persona, es con lo que representa. Lo que representa cada una de las personas que estamos defendiendo derechos humanos en Colombia es lo que es un problema real para las personas que están interesadas en mantener la guerra en Colombia. Sí, pensamos que el problema es grave y que son muchas las personas que están amenazadas, más de 9.000 personas amenazadas graves, digamos, admitidas como personas que están en grave peligro, pero hay muchos más. Decía el director de la Unidad de Protección el año pasado que eran como 17.000 solicitudes. ¿Cuál es, desde el punto de vista del Estado, el mayor problema para brindar protección a las personas que están de esta manera amenazadas? Hay que reconocer que el problema no es tanto con las personas protegidas, porque el sistema de protección en Colombia funciona bastante bien para las personas que denunciaron y que reciben la protección. El problema es para las personas que no hacen parte del sistema, por diversas razones, porque no denunciaron, porque no han sido clasificadas según las amenazas que ellas consideran justas, y el problema es con esas personas. Curiosamente, el sistema de protección en Colombia funciona bien para todas las personas que benefician. Yo creo que hay un 1.800 personas que benefician de riesgo extraordinario, que obviamente es muchísimo, es demasiado, pero afortunadamente para esas personas, aunque obviamente en la vida cotidiana es muy difícil, yo no sé, yo no estoy amenazado, pero sí, se sabe que debe ser muy complicado vivir siempre, todo el tiempo, con personas que... Pero hay que reconocer que funciona bastante bien. El problema no es tanto para esas personas. O sea, el problema de protección. El problema es para las personas que no benefician de la protección. ¿Y por qué no benefician? Porque ahí también hay que reconocer que hay un abanico de amenazas. Hay amenazas meramente políticas, otras que son mucho más criminales y muchas que son una combinación de elementos políticos, elementos criminales, donde no se sabe exactamente quién amenaza, o los que amenazan lo hacen por diferentes razones, que pueden ser ciertos actores que actúan a nombre o por otros actores. Entonces puede ser un actor armado que actúa por un actor político, puede ser un actor armado que actúa por un actor económico. Hay toda una multiplicación, una combinación de factores que dificulta bastante el análisis y el análisis de los riesgos. Ahora,
también hay limitaciones financieras, pero no solamente eso. Idealmente sería ideal que todas las personas amenazadas beneficien de un sistema de protección, pero eso cuesta mucho. Y el Estado últimamente ha privatizado la seguridad de esas personas. Bueno, Yo pienso... O sea que hoy en día son empresas privadas que se encargan de la protección y ahí sí hay problemas también que pues Ahí seguramente... quería yo como Sí. expresar una preocupación que tengo. A mí me parece que en ese caso, frente a lo que acaba de exponer Federico, es peor el remedio que la enfermedad, porque nos van a poner personas que no son empleados del Estado. O que fueron empleados. No, pero la mayoría, los que vienen de los operadores privados no son funcionarios del Estado, Pero hay varias personas que pertenecieron al TAS. pero no lo son. Para el caso de un atentado, la investigación no cobija al funcionario que me está protegiendo, sino al operador que lo contrata. Mientras que para el caso de un atentado en funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, el Estado es el directo implicado. Eso por una parte. Pero por otra parte, yo quiero también denotar cuáles son las desventajas que tenemos las víctimas amenazadas que no están en la capital, sino que están en los territorios. Hay una situación muy particular en Colombia y es, Bogotá es una pequeña ciudad de Europa. Aquí se cumple todo. Aquí tienes todas las garantías de seguridad, de protección, de alimentación, de educación, laborales, etcétera, etcétera. Por eso Bogotá es el mayor receptor de población desplazada del país. ¿Sí? Porque la gente se viene para acá es porque aquí encuentra las garantías que no hay en los territorios rurales. Pero eso tiene otro agravante, peor. Y es que por Colombia ser un país tan extenso, tan grande, las regiones están muy retiradas y Colombia es muy centralizado. Entonces no hay confianza en las instituciones territoriales y una víctima que va a colocar una denuncia a una fiscalía en Chigorodó, en Montes de María o en el Catatumbo, no encuentra la atención que debería encontrar. E incluso ni siquiera en los personeros, que son el Ministerio Público, que están obligados a defender los derechos humanos. Muchos personeros terminan revictimizando a la víctima. Una pregunta, senador. ¿Cómo funciona el ejercicio de solicitar ese esquema de protección luego de que es reconocida la amenaza? ¿Cuál es el tiempo, el lapso para que ya se tenga un esquema de seguridad? Porque recientemente en Colombia se conoció el caso de la hoy vicepresidenta candidata de la UP, la Unión Patriótica, Aida Bella, que se transportaba por avión, pero los escoltas iban por tierra. ¿Cómo funciona ese esquema de seguridad? ¿Qué tan real y eficaz termina siendo? Es decir, aquí efectivamente hay unos esquemas de protección que tienen inmensas dificultades, ya hemos escuchado, para las personas que están en las regiones del país, que tienen unos procedimientos que a veces son burocráticos, pero bueno, digamos, hay un número de personas que tenemos ese tipo de protección, pero para mí el problema es también que ya hemos entrado en una especie de cultura de la amenaza y de la normalización de todo esto. Entonces, digamos, ya no se plantea el asunto de cómo resolver el problema, sino de cómo administrarlo. Entonces aquí hay toda una técnica de cuál es el procedimiento, el protocolo para informar la amenaza, qué se debe hacer, y esto parece que se va rutinizando. Yo, cuando llega la amenaza semanal o quincenal, ya le digo, mira, hoy llegó esta, por favor, ponla en el archivador tal y llámate a... Es decir, no hay investigación seria sobre quiénes son los que amenazan. Yo llevo 3 años denunciando amenazas, no hay una sola investigación que haya prosperado. No tengo el resultado de que se haya capturado a una sola persona sobre estos asuntos. Hay sitios del país donde se sabe que hay un control de mafias y se identifican plenamente quiénes son incluso las personas que están ejerciendo ese tipo de acciones. No hay ningún poder que pueda detenerlos, no hay ninguna acción gubernamental seria sobre ese tipo de centros de poder ilegal. ¿Y por qué ocurre eso, senador? Porque son gente muy poderosa.
Acabamos de tener una gran discusión en Colombia sobre una señora que administra los juegos de azar en toda la costa atlántica. Bueno, esa señora ha sido objeto de una sentencia judicial, fue condenada. Sus hermanos son narcotraficantes, ella ha sido reconocida como paramilitar. Bueno, resulta que no hay poder humano que la pueda llevar a una cárcel. La señora sigue ejerciendo su poder, sigue administrando su gente, e igual otros. Digamos, hay partes del territorio en el cual se discute si los clanes que ejercen el poder van a tener un pacto de paz para que no sufra la población, o si no van a llegar a ese pacto. Así que aquí hay un problema también de absoluta falta de control del Estado sobre el territorio, y dentro del Estado también están incrustados esos sectores, es decir, se han presentado casos en los cuales quienes nos protegen son parte del mismo esquema, del esquema criminal. Nosotros, bajo el gobierno del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, conocimos que varios de los agentes que estaban encargados de nuestra protección nos espiaban para que se generaran precisamente planes de amenaza y de atentados. Así que aquí se ha olvidado ya el problema de cómo resolver el problema y se ha entrado en esta fase de administración burocrática de la protección, de la amenaza, de la privatización de la protección, etcétera. Se aprende a vivir con el tema de la amenaza, la persecución, la posibilidad de un atentado de muerte en medio de eficaces y muy poco eficaces escenarios de protección y de restitución de derechos a las víctimas, a los amenazados. Realmente lo ideal en estos casos sería no tener seguridad, o sea, qué bueno sería que nosotros pudiéramos desplazarnos por el transporte público, ir a una plazoleta tranquilos, ir con nuestras familias a ejercer nuestra intimidad, la cual se ve prácticamente fraccionada y sustraída en el ejercicio de la protección que ofrece el Estado. O sea, a mí no me cabe en la cabeza, seguramente lo habrá, pero pues hay personas del Estado que dicen que las personas que se hacen amenazar requieren escoltas para mejorar su estatus social y sentirse como doctor, y o sea, sí, o sea, una serie de epítetos que pues no conozco un caso, no creo, o sea, hemos confrontado con varias organizaciones en escenarios políticos, judiciales, pero pues la verdad a mí no me cabe en la cabeza que alguien se haga amenazar para renunciar a su intimidad y a su libertad, al goce de la misma, que es lo más hermoso. Realmente convivir con este tipo de situaciones no es fácil, pero lo ideal sería que uno necesitara protección, que el Estado garantizara todo a todas las personas, pero realmente esto no se puede. Pero bueno, ya cuando se está dentro del sistema, la pregunta es qué hacer en esos escenarios de administración de la libertad personal, porque realmente muchos los protegidos en Colombia no conocemos como el ABC del seguimiento del correcto uso de las medidas. O sea, me explico, o sea, yo tengo mi vehículo acá en Bogotá, pero cuando me tengo que desplazar a zonas como la Uribe, la Macarena, zonas donde en el pasado fueron zona de distensión en un proceso de paz con el gobierno del presidente Andrés Pastrana, pues realmente muchas veces observamos que no tenemos como ese seguimiento del vehículo y nos toca movilizarnos por el transporte público, y uno dice, pero si la medida que se aprobó fue un vehículo blindado, entonces ¿qué pasa con las regiones cuando realmente somos más vulnerables? Porque como le decía la doctora Carmen, acá en Bogotá de pronto el riesgo se minimiza mucho y uno entiende que el Estado no puede evitar mucho que se amenacen, o sea, lo que tiene que finalmente implementar por política pública es el escenario de cómo evitar de que las amenazas se consumen, pero mi comunión es absoluta con el doctor Iván Cepeda en el sentido que nada pasa con esas investigaciones. Yo tengo investigaciones, denuncias que he interpuesto por amenazas desde el 2009 que aún están activas, gracias a Dios, pero los fiscales no imputan cargos cuando el modo y lo demás, donde ya hay muerto incluso, ya hay un atentado, pues realmente tristemente no prospera rápidamente por lo menos la imputación de cargos para que vaya ante un juez y el juez finalmente establezca responsabilidades penales. Entonces realmente las medidas de protección tienen un escenario de temporalidad,
Y sería interesante preguntarle a Frederick, como experto en esta ronda, si esto de que no se detenga a nadie, que las investigaciones no se realicen, que al final la inseguridad se convierte en algo permanente y que la protección no es completa. Y en el caso europeo, por eso la pregunto, yo tengo la impresión de que la inteligencia va mucho más adelante de cualquier denuncia, porque tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos. Sí, ahí creo que el problema es que, ¿por qué no hay, digamos, por qué las investigaciones no dan resultado? Seguramente hay problemas judiciales, pero también hay un problema político, de falta de voluntad política de ir más allá y de buscar realmente quién está detrás. Y eso no se limita a las amenazas, se limita también, si hablamos del tema de las BACRIM, que amenazan a varios grupos. Bandas criminales. Bandas criminales, perdón. Pues quién está detrás. Y ahí nunca se busca tanto mirar quién está detrás de esos actores, ¿sí? Y eso seguramente hay otros factores, pero eso explica, a mi modo de ver, en parte por qué las investigaciones no dan tantos resultados. Además de problemas que a veces, sí, las amenazas, algunas podrían ser muy fácilmente identificadas, otras no tanto. Entonces en Europa obviamente que hay un sistema de inteligencia que de pronto tiene más experiencia, va más allá y hay algunos grupos, digamos, más identificados. Acá el problema es que las amenazas, como se dijo al inicio, pueden venir de la izquierda, de la derecha, de actores políticos, de actores económicos, de actores criminales. O del Estado. O del Estado también, o por lo menos en el pasado hubo varias amenazas que provenían del Estado. Yo no sé si sigue siendo el caso. Totalmente. Bueno, pero digamos que hay un abanico mucho más amplio que también dificulta, ¿sí?, el hecho de identificar la amenaza y de proteger a las personas. Señora Valencia, además de las categorías que hay en este abanico infortunado de amenazados, el tema de género, ¿cómo se maneja? Porque hay una estigmatización, infortunadamente, de que los amenazados, entonces, si están en contra de las FARC, entonces son guerrilleros. No solamente sucede en nuestro país, sino también en América Latina. Es un fenómeno que jalona específicamente. Pero en Colombia, quien está en contra o está a favor, ya tiene una figura y un estigma. ¿Qué pasa con el tema de las mujeres y este estigma? El tema de la protección, ¿es igual o hay una categoría completamente diferente de protección? Es absolutamente diferente el grado de vulnerabilidad. Somos mucho más vulnerables las mujeres, porque de una u otra forma los hombres tienen mayores posibilidades dentro de nuestra sociedad, para empezar. Y segundo, apenas se está empezando a trabajar dentro de las instituciones el tema de género. Pero aún así, dentro de la organización que yo represento, ha sido más eficaz la respuesta de protección a los hombres amenazados que han presentado denuncias y que han solicitado protección, más eficaz para los hombres que para las mujeres. En este caso tenemos nosotras varias compañeras amenazadas, incluso una ya fue asesinada, y de esas compañeras amenazadas solamente habemos 2 mujeres, que tenemos 3 que hemos logrado esquema de protección. Senador, ¿cómo cambió su vida a partir de las amenazas? Ya sé que su familia ha sufrido mucho, usted mismo nos contaba recién algo en relación con el asesinato de su padre. Me imagino que, por un lado, se puede llegar la persona a acostumbrar a esta realidad, pero por otro lado, debe ser un problema gravísimo para cada día, para los hijos, para los pequeños, para la mujer, o para el marido, para los amigos. Aunque haya 3 o 4 personas que lo cuiden todo el día, yo supongo que a la larga debe ser un problema gravísimo para usted vivir con esta situación. Sí, lo es, por supuesto. Y también para las personas que están en el entorno social, en mi vecindario, en el entorno laboral, quienes hacen el trabajo conmigo, quienes son seguidores de los planteamientos que hacemos. Fíjese, acabamos de pasar una campaña electoral en Colombia y en muchas partes la gente me dijo: voy a poner el afiche de su campaña en mi puerta, pero yo le pido el favor de que me ayude después porque me van a amenazar.
Así que efectivamente uno tiene que estar siempre midiendo las consecuencias de todos y cada uno de los actos, y es muy grave cuando uno se acostumbra y automatiza la situación, porque digamos, puede generar en el entorno consecuencias muy graves, y al mismo tiempo puede digamos, entrar en una lógica de desprotección. Si uno se relaja frente a cierto tipo de cosas, puede ser que se vulnere la protección o la poca protección que hay en torno a esto. Yo pienso que lastimosamente en mi caso ya existe, digamos, esa lógica, es decir, yo ya vivo digamos, en ese tren de estar todo el tiempo pensando que lo que estoy haciendo está siendo objeto de espionaje, los medios de comunicación que utilizo, los lugares a donde voy. Yo parto del principio de que me están siguiendo todo el tiempo. Y entonces cuando uno a veces dice, mire, me acaban de amenazar, pues ya la gente dice, bueno, pero eso, ¿cuál es la novedad? ¿Qué es digamos, lo nuevo que usted tiene que decir? Y eso lo que refleja es el estado en el que está la sociedad colombiana. Las amenazas en nuestro país han trascendido, infortunadamente, por lo que ustedes han dicho, el tema de los altos niveles de impunidad. ¿Qué tanto acompañamiento se tiene por parte de instituciones internacionales, comisiones y cortes internacionales frente a este tipo de seguimiento de las amenazas y los atentados que se sufren en el país? Bueno, primero que todo, yo quisiera de pronto hacer un reconocimiento, aunque sea parcial, pero hacerlo, al Estado, al programa de protección que, por lo menos en la región, es uno de los más fuertes. Es uno de los programas tal vez más completos. He tenido críticas, quejas frente al programa, pero de pronto aterrizándolo a contexto regional, tiene cosas interesantes, aspectos plausibles. Frente a ello, sí, existe la justicia, o por lo menos el sistema interamericano, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede otorgar medidas cautelares a las personas que pues, reciban una amenaza, atentado, para que el Estado obre a través de una recomendación para proteger la vida y demás. Frente a un caso puntual, pues primero que todo, ojalá que en Colombia se acaben esas etiquetas tanto de un sector como el otro. Quienes son opositores, quienes son tal vez de la izquierda, dicen que el Estado solamente protege a un sector, a una corriente de opinión también importante como la izquierda. Hablando puntualmente del uribismo, dicen que solamente protegen al uribismo y que por eso levantan esquemas de la izquierda para proteger, y los otros dicen lo contrario. Entonces, pues siendo políticamente correctos y objetivos, hay que mirar esos casos puntuales. Hay que ver que también esto tiene una temporalidad. Es decir, que son medidas que pueden ser por 6 meses, 1 año, luego se hacen revaluaciones del riesgo, y si el riesgo... ¿Pero son estos escenarios más efectivos que la misma justicia interna? No. Hemos conocido muchos casos de personas que han acudido y no les ha ido también como a otras. No sé si falta de pronto una relación pública, no sé, como se dice en nuestra región, de pronto un gancho, un palancazo, un efecto de inmediatez que empuje y jalone con eso. Hemos conocido casos de personas que han pedido de medidas cautelares ante la Comisión y la misma Corte Interamericana, y han llegado al otro día que asesinaron a la persona. Entonces, realmente el tema de la protección a través de la justicia o el Estado local o el sistema interamericano a veces no responde a la inmediatez, y muchas veces, pues utilizando un término coloquial para la región de América Latina, nos toca echarnos la bendición para que el agresor no consume sus amenazas. Sí, eso es más grave cuando el Estado comienza a desconocer las propias medidas cautelares. Exacto. Como acaba de ocurrir con el alcalde de la ciudad, Gustavo Petro. Así que las pocas que se dictan, después las desconoce el gobierno. Ahí sí estamos en el peor de los mundos. Las amenazas y los atentados, ya sea de grupos, por definirlo de alguna manera, de izquierda o guerrilleros, y de grupos de ultraderecha, bandas criminales, ¿tienen más o menos el mismo padrón, Frederick? ¿Actúan con los mismos métodos? ¿Se puede suponer que hasta haya una inteligencia detrás que tiene alguna relación en el sentido de observar, copiar qué se hace para proteger a una persona y al mismo tiempo para ser más efectivo en atentar contra la vida aquí en Colombia?
Pues hay diferencias, digamos, sí, de procedimiento, pero también hay una diferencia, por ejemplo, en el caso de las bandas criminales. En los años anteriores existen varios casos donde las amenazas proferidas en nombre de algunas bandas criminales tenían algo que ver, yo no diría con el Estado en general, sino con algunos agentes del Estado, en algunos casos de la policía. Eso se ha comprobado en algunos casos. Entonces ahí sí había algunos vínculos y yo me imagino que en el caso de las FARC yo veo un poco complicado agentes del Estado amenazando, pero entonces hay algunas, sí, hay algunas diferencias. También yo creo que hay algunas diferencias, hay una evolución de las amenazas. Por ejemplo, en el caso de las bandas criminales, y eso ya se observó en las elecciones de 2011 y se confirmó en las elecciones recientes, hay muchos actores que ya no necesitan recurrir tanto a cierto tipo de amenazas para llegar a sus fines. Entonces, por ejemplo, en el caso de las elecciones de 2011 ya habíamos analizado y encontrado el siguiente hecho, que los políticos o varios políticos ya no necesitaban recurrir a amenazas para ganar elecciones porque iban a comprar los votos. Entonces, si uno puede comprar los votos sin amenazar, pues es más efectivo, es menos arriesgado. Y eso es lo que sucedió también en las amenazas, no en las amenazas, en las elecciones recientes. El fraude reemplazó a actos de violencias. Cuando digo reemplazo, es que obviamente siguen amenazas. Pero digamos que hay una cierta evolución, no es todo blanco y negro, hay una cierta evolución y uno inclusive podría pensar que en una fase de posconflicto también van a evolucionar ciertos tipos de amenazas. Algunos grupos de pronto van a amenazar menos, otros más y otros van a recurrir a otro tipo de... La amenaza es una herramienta que entra dentro de una estrategia más global para lograr fines, ¿sí? Hay medios que son menos, digamos, ni siquiera necesitan amenazar. Y a veces cuando la amenaza ni siquiera funciona, pues está el asesinato. Entonces, a veces hay asesinatos con amenazas previas, a veces hay asesinatos sin amenazas previas. Entonces yo creo que hay que entender también la amenaza dentro de una estrategia más global por parte de algunos actores que recurren a la amenaza haciendo un análisis, digamos, de riesgos, ¿sí? ¿Cómo se dice? Costos-beneficios. Ahí es muy importante tener en cuenta que sí se requiere la estrategia global porque las amenazas no van a cesar y menos en un país como Colombia, que así firmemos la paz, las mismas FARC van a generar unas BACRIM, quienes no estén de acuerdo con el esquema de negociación, algo de lo cual también está de acuerdo, es consciente el gobierno que va a ocurrir un fenómeno de bandas criminales por el tema del narcotráfico que afecta a toda la región. Porque es que el narcotráfico es un fenómeno, es un flagelo que no para, o sea, se cede la ficha de turno. No hay ningún narcotraficante que voluntariamente haya dejado el negocio del narcotráfico, lo dejaron o porque fueron dados de baja o porque fueron extraditados a los Estados Unidos. Luego entonces en el escenario del posconflicto igual vamos a vivir un escenario de amenazas, como ocurrió en un proceso de sometimiento a la justicia, un proceso de paz con los grupos paramilitares, que algunos se desmovilizaron, siguieron delinquiendo otros, pero pues que no quedó esa masa criminal que ahora pues se le dice bandas criminales o bandas emergentes que para efectos prácticos hacen el mismo daño. Señora Palencia, antes, discúlpame, te interrumpo, ¿se prioriza el tema de la financiación del presupuesto antes de la protección misma del derecho a la vida de los amenazados? Se prioriza en el papel. La ley dice que tiene que ser una prioridad la protección de las víctimas del conflicto que sufren amenazas y que requieren protección del Estado. Pero yo quiero devolverme un poquito y decir que lo ideal y lo que estamos luchando, por lo menos no en el caso de las víctimas de despojo de tierras, lo que estamos luchando no es que a la persona que amenacen le garanticen un esquema de protección. Eso sí tiene que quedar muy claro, porque estaríamos perdidos en el Amazonas, por decirlo de alguna manera coloquial. No es así. Lo que estamos luchando es que en Colombia se desmonten ya de una vez esas bandas paramilitares, porque para mí no son bandas criminales. Para mí siguen siendo bandas paramilitares. Y lo son en el momento en que sus integrantes siguen siendo los mismos integrantes de los grupos paramilitares. Siguen siéndolo. Sus comandantes son los mismos. ¿Sí? En el momento en que aquí
se corte el problema. Incluso el problema ni siquiera son las bandas paramilitares. El problema, como lo decía el senador ahorita, son los financiadores de esas bandas paramilitares, que son la gasolina que alimenta este motor. El motor de la violencia está alimentado por el dinero que financia a estos grupos paramilitares, que no es más que el dinero del narcotráfico, de los empresarios involucrados en el despojo de tierras, de los comerciantes involucrados en la minería ilegal, de las transnacionales que han venido acá a hacer minería ilegal y que financian grupos paramilitares en las regiones. Y allí hay 55.000 demandas, denuncias, pero no opera de manera efectiva con la inmediatez que se necesita la Fiscalía General de la Nación para investigar, capturar y judicializar a estas personas. En el momento en que eso no pasa, ellos siguen, sea desde allá, desde la penumbra, o sea, desde la cárcel, a los que logran capturar, siguen financiando a estos criminales paramilitares que de una u otra forma tienen un gran poder en los territorios, porque aún sigue cooptada la institucionalidad en la mayoría de los territorios de Colombia, que ese es el otro gran problema que tenemos. Es importante, por lo tanto, estar con ustedes hoy día, no solo para conocer más de este drama, de este problema, sino también para ver que ustedes, a pesar de las diferencias ideológicas, no abandonan los principios, no abandonan el deseo de seguir luchando para construir una Colombia diferente. Y como no, también los periodistas están en medio de la amenaza permanente. Son muchos los periodistas colombianos y de América Latina que reciben amenazas por cumplir con su tarea de informar. Desde aquí, antes de terminar este programa, también nuestro saludo y nuestra solidaridad con los colegas periodistas amenazados. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.